Repito, porque no entendieron, no voy a subir los impuestos. El que los sube es el ministro Odone. Lo que puede leerse en las bases programáticas de Frente Amplio, de ganar, la izquierda aumentará la carga impositiva. Ahora le preguntaron a Orsi a este respecto, ¿no? Porque escuchamos al Gabo decir, te la van a dar. ¿Y qué dijo Orsi? La dijimos una vez, 2 veces, la reforma tributaria se la hizo el Frente en 2007. Yo he dicho, no vamos a aumentar impuestos. Lo que yo entiendo, cuando las encuestas no dan, como uno piensa, tengan que salir a hacer este tipo de cosas que se alejan de la realidad. Bueno, usted está tratando la verdad, Delgado, porque no le dan los números en la interna con el Frente Amplio. Sí, yo aparte me puse a revisar el programa, a ver dónde podría haber alguna señal. No lo encontré, no está. Y lo hablé con mi compañero, si alguien en algún momento escribió, no está. Entonces, creo que es una estrategia de campaña que no está mal, que lo haga, lo que yo creo que no va a resultar. Me puse a revisar el programa para ver dónde podría haber algunas señales, porque yo ya aseguré que no se van a meter los impuestos. Y la verdad, le pedí colaboradores, nadie encontró nada. Y no sé qué me sonaba, pero yo leí algo de esto hace poco. Y googleando nada más, encontré una nota del diario El Observador del 7 de abril. O sea, hace unos días, nada más, el 16. Y en el título dice, impuestos, seguridad y lo que volvería atrás de este gobierno, 7 claves del programa que el Frente Amplio tiene que explicar en campaña. Y voy a leer algunos párrafos. Específicamente, la redacción sobre impuestos, dice la nota del Observador, repito, 7 de abril, abre la puerta a distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio propone, y entre comillas leo, y acá, a ver cómo lo lees vos, avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo. O sea, impuesto al consumo por excelencia es el IVA, ¿no? Reduciendo impuestos al consumo, y escúchate esto, y fortaleciendo la imposición a la renta. Imposición a la renta se impuesta a la renta. Fortaleciendo la imposición a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me bajas uno, me bajas el IVA, me vas a aumentar el impuesto a la renta, el gran capital y el patrimonio, con el criterio de progresividad. Progresividad es la lógica que aplicó el Frente con el impuesto a la renta, la reforma tributaria, eso de que paguen más lo que tienen más. No te lo está diciendo. Orsi dice que se puso a leer el programa. Bueno, periodista del Observador se ve que conoce mejor el programa de Frente Amplio, que creo que se llama Orsi, ¿no? Todo esto está, Nacho, en la página 29 del documento Bases Programáticas del Frente Amplio, que está colgado en la propia página web del Frente Amplio. Estoy diciendo acá el punto 3. Y Orsi dice, me puse a revisar el programa, a ver dónde podía haber algunas señales. Te estoy diciendo, pero textual lo que dice, textual. Y sigue todavía, porque por un lado, repito, ¿no? Fortalecer la imposición a la renta, al gran capital y al patrimonio con el criterio de progresividad. Y también plantea estudiar para incrementar el aporte fiscal por dividendos y utilidades. Analizar, incrementar el aporte fiscal. Obviamente que eso es subir impuestos, subir aporte, ¿no? Por dividendos y utilidades. Así como grabar las transferencias patrimoniales de muy alto aporte y los depósitos en el exterior, algo que Astori no quería hacer. ¿Te acuerdas? Un momento que de hecho no se hizo cuando el Frente estuvo en el gobierno. Está escrito el programa Frente Amplio. Me pueden decir, sí, está bien, vamos a castigar a los que tienen más. Yo ya te la llevo, porque se puede interpretar ese espíritu, ¿viste? Porque dice, obviamente a los más pobres le bajamos el IVA, está beneficiando a los que menos tienen. Y después, bueno, fortalecer la imposición a la renta. Está bien, pero ¿dónde vas a marcar el límite? ¿Dónde vas a marcar el límite? ¿Cuándo considerás que alguien está en condiciones de hacer un mayor esfuerzo y de pagar más impuestos? ¿Vas a hablarme del rico multimillonario? ¿O vas a hablarme del que hoy paga impuesto a la renta? Que son muchos los que nos están escuchando ahora, y le decís rico y te caga piñazo porque sienten que lo estás insultando. Termina diciendo que las modificaciones tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza. Sí, pero ¿cuánto más? Y más ingresos, sí, pero ¿cuánto más? Aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. Se está reconociendo definitivamente. Entonces, modificaciones, dice. Las modificaciones. O sea que va a haber modificaciones. Y Orsi, para peor entonces, ¿no? Porque quiere sacar de la presidencia y no leyó el programa de su partido. Y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. Repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Hijos de puta. En realidad es que un partido político tiene sus técnicos y están de alguna manera analizando la situación tributaria para ver si de alguna manera se puede cambiar algo, se puede tal vez bajar algo, tal vez subir algo, no lo sé. Pensemos siempre que obviamente nadie quiere que le cobren impuestos. A mí no me gusta pagar impuestos. Pero sí, obviamente un Estado se sostiene gracias a los impuestos, ¿no? Es algo que no podemos discutir. Entonces, que un partido político diga, bueno, pongo a mis técnicos a trabajar, porque además hay un ministro de Economía, eso es verdad, un ministro muy formado además, pero el Frente Amplio es un partido político. O sea, no es... Pero el gobierno no es el Frente Amplio. Exacto. Claro. Pues el partido político se pone a discutir y dice, bueno, esta es mi idea, ¿no? Y se la lleva el presidente o se la lleva... ¿Cómo se la podría llevar el Partido Independiente o el Partido Nacional? Yo creo que pasa por ahí y que se ve que hay poca cosa en la agenda y bueno, tiramos para este lado porque obviamente sale Javier García, decir hablar de fiscalazo y ya generar de alguna manera el ambiente para que todos hablemos de esto y tapemos otras cosas seguramente, no sé. Sí. Pero a mí no me pareció nada raro. En realidad, reformas tributarias es algo que supongo yo que moderniza a los países. Pasó en Uruguay, pasa en otros países donde dice, bueno, por ejemplo, estos impuestos no recaudan mucho, ¿no? Y en realidad están molestando, como pasó con la reforma tributaria en su momento, que sacaron un montón de impuestos que recaudaban muy poco y eran al santo botón, y bueno, y se cambió la estructura de los impuestos. Y me parece que pasa por ahí. Obviamente nadie quiere pagar más, yo no quiero pagar más, por supuesto. Eso es de perogrullo. Por acá. A mí me sorprende, sí, debería sorprenderme, no. Me sorprende porque no termino de dejar de sorprenderme con la capacidad que tiene el partido político Frente Amplio de desafiar al gobierno en esto de no entender el rol del partido político y la gestión de gobierno institucional.
porque claramente lo que están haciendo es en el marco de una instancia de rendición de cuentas que se viene, donde el ministro O'Donnell ya adelantó que va a ser una rendición sin aumento, porque no hay margen para poder aumentar, porque el crecimiento que se había proyectado del país no se dio. También existe aquello de que no hay mejor estrategia que tener la oposición adentro tuyo. Absolutamente, por eso la segunda parte digo, no debería sorprenderme, porque en realidad tampoco es la primera vez que pasa en el Frente Amplio. Todos recordaremos los dos equipos económicos que durante el gobierno de Mujica estuvieron presentes durante todo el gobierno. Pero no lo hace tan así el Frente Amplio. Pero funcionó así, cualquier analista político sabe que funcionó así en los hechos. Entonces, por eso digo, no debería sorprenderme, porque es un mecanismo y una forma de trabajo que tiene el Frente Amplio. Lo que están haciendo es, a través de sus técnicos, buscar de qué manera se puede hacer caja para tratar de cumplir con las promesas de gobierno que se hicieron y que el ministro O'Donnell, con criterio y con el criterio de gobernabilidad que tiene un ministro de Economía, ya está adelantando que no van a ser posibles porque el crecimiento del país no se dio de la manera que estaba previsto y no va a ser posible aumentar el gasto de cara a esta primera rendición por lo pronto. Entonces, habilita una manera de pensar distinta que además confunde desde mi mirada la institucionalidad de lo que es un partido político y el gobierno, porque lo que se ha dicho, lo que ha trascendido en la prensa es que el Frente Amplio se lo va a acercar directamente, el partido político se lo va a acercar directamente al ministro de Economía, cosa que a mí también me parece que ayuda en esto de la confusión de los roles. Me parece que si de verdad quieren generar desde el partido político una discusión sobre cómo mejorar o modificar los impuestos en nuestro país, la discusión debería ser primero entre los partidos políticos y tal vez parlamentaria antes de llevarle al ministro de Economía. Porque en esto de los roles da la sensación de que ¿Está escrito en algún lado que tiene que ser así? No, no está escrito en ningún lado, pero en esto de la confusión de los roles daría la sensación de que es de nuevo, ¿no?, la presión del partido político sin entender cuál es la diferencia entre el gobierno y el partido político. ¿Hay explicación para eso, Eleonora? A mí me parece saludable que los partidos políticos se muevan investigando y se muevan produciendo material de calidad. Y entonces creo que si la Unidad de Estudios Económicos del Frente Amplio se mueve haciendo un documento que mejora un sistema que, a mi entender y el de muchos técnicos más capacitados que yo, que me lo explican y que averiguo, investigo y todo eso, no es óptimo, el sistema tributario del Uruguay no es óptimo. Hay muchos instrumentos que permiten excepciones, entonces algunos impuestos no son eficientes. Esto que te decía de, por ejemplo, pensar en que el IRAE no sea tan alto, entonces las empresas puedan tener más dinero en su propia caja y utilizarlo para que la economía funcione. Pero por otro lado, el impuesto al patrimonio, tal vez por esa vía sí se puede recaudar un poco más. Lo del IVA personalizado, que ya tiene años de que se viene estudiando, inclusive en el periodo pasado hasta el propio Partido Nacional habló de instrumentar o empezar a pensar en un IVA personalizado. ¿Cómo no? Sí. Lo recuerdo. Entonces me parece que todas esas discusiones a la interna de los partidos, si vienen con propuestas, deberían, son saludables. Pero viste que no es lo mismo hablar de un IVA personalizado, no, pero por eso, que hablar de IAS, que hablar, pero ¿no? lo que pasa es que, Victoria, para discutir los impuestos tenemos que discutir el sistema, no podemos discutir si queremos hacer una cosa que sea más eficiente, si queremos tener una reforma, tenemos que ver todo el sistema. Y es que el gobierno analiza aumentar o reconsiderar algunos impuestos, algunas tasas, algunos ajustes en el IRAE, por la baja recaudación, el impuesto al patrimonio. El documento sugiere estudiar la baja recaudación del IRAE, considerar modificaciones al impuesto al patrimonio, que dice tiene una bajísima recaudación. No voy a subir los impuestos. Y concretamente, y en este punto nos vamos a detener, analiza también evaluar, reconsiderar tasas progresivas, impuestos progresivos. Más allá de que nunca es una buena noticia el hecho de que se pongan nuevos impuestos, es una peor noticia aún hablar de impuestos progresivos. Esto, primero hay que decirlo, no es casualidad. Nada es casualidad, todo tiene que ver con todo. Y en definitiva, el gasto público, las cosas gratis prometidas ayer, hoy se transforman en los impuestos nuevos que quieren poner, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? A pesar de las promesas de siempre de que no se va a aumentar los impuestos. Y que, repito, nuevamente porque no se entendió. No voy a subir los impuestos. Los terminan siempre lo mismo, aumentando, subiendo las tasas y demás. Pero bueno, en concreto con los impuestos progresivos, acá hay que decir algo que es importante. Imaginemos que en la pirámide de la escala social tenemos en la cúspide, bien arriba, a los que tienen ingresos más altos. No hablo de la clase alta porque es retrotraernos a la lógica nefasta marxista. Hablo de ingresos altos. Y en la base están los que tienen ingresos más bajos, ¿no? Bueno, ¿qué es un impuesto progresivo? El impuesto progresivo lo que implica es que la alícuota va subiendo a medida que, digamos, la ganancia, por ejemplo, también aumenta. Entonces, imaginemos ahora que a quien está acá abajo, el impuesto progresivo dice, bueno, si usted gana X, va a pagar el 20%, si empieza a ganar un poquito más, va a pagar el 25%, después el 30%, el 35%, el 40%, el 50%. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a hacer que sea imposible que pueda ascender en la pirámide de ingresos, porque el sistema lo que está haciendo es, lo está taponeando, le está impidiendo el progreso. En definitiva, estas propuestas lo que hacen es perpetuar el statu quo, perpetuar a quienes están arriba en la pirámide, porque el que está abajo, con esta progresividad que lo mata a medida que va creciendo, en su perra vida va a poder tener ascenso, movilidad social ascendente. Entonces, lo importante es que en una sociedad abierta, en una sociedad libre, aquel que está en la cúspide, si no logra dar con la tecla de las preferencias del prójimo, lo que tiene que hacer es caer con mucha velocidad, la misma velocidad con la que tiene que ascender aquel que sí
da en la tecla con las preferencias de la gente, ofreciendo el mejor producto de una mejor calidad y a un menor precio. Si por el contrario, en sociedades reprimidas como la nuestra, y con impuestos progresivos y se quieren aumentar todavía más, vemos que hay movilidad social ascendente, es porque seguramente esa persona trabaja negro o se sacó el 5 de oro. Una de dos, pero si no, no hay manera. Entonces, en definitiva, lo que termina estableciendo estas propuestas, que capaz que tienen buenas intenciones, porque se deben creer el cuento, ese yo digo que es un chantaje discursivo, de que con los impuestos se va a ayudar a los más pobres. Lo que se hace poniendo más impuestos es hacer cada vez más pobres a los más pobres, ¿no? Pero bueno, decía, aun cuando tengan las buenas intenciones, esto hay que medirlos por los resultados, y los resultados están a la vista. Sociedades con altos, con impuestos progresivos, lo que hacen es joderle la vida, taponearlos siempre para que vivan sumergidos en la pobreza a los que están abajo en la pirámide social y que necesitan ascender. Entonces, primero, los impuestos no son nunca una buena noticia porque destruyen capital. Al destruir capital, lo que están haciendo es matar el ahorro, que es lo que genera la posterior inversión. Inversión que a la larga es lo que va a generar un mayor nivel de ingresos en la sociedad, mayor productividad con mayores niveles de salarios y más empleo. Entonces, nefasta la propuesta, más de lo mismo, si se quiere, se le sigue inyectando veneno, el mismo veneno o más, un poco más del veneno que causó el problema, que causó la enfermedad. No es por ahí, seguimos repitiéndonos el error, seguimos haciendo lo mismo, queriendo tener resultados distintos, cuando lo que va a pasar es que cada vez más nos vamos a condenar a ser más pobres. Otro radar, no estaba esperando más multa y más sanción, que ni vean la botella